Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, seguimos con nuestro curso bíblico. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel. Ya estamos en el capítulo 18, versículo 10. Aquí nosotros, sobre todo la segunda partecita de este versículo 10, la primera decía al día siguiente, el mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl y él se puso a delirar en medio de su casa. Esa era la primera partecita de nuestro curso anterior. Y que tú llegues a mí a través de Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestros cursos bíblicos de todos los días. Hoy seguimos un poco, pero es siempre la parte B de este versículo 10. David dice, tocaba su instrumento como los otros días, y Saúl tenía su lanza en la mano. Es decir, aquí tenemos tres elementos importantes. Por una parte, el delirio, la parte negativa, mala, eso es lo que está queriendo decir, lo que nos llega a digerir Saúl y y porque antes nosotros habíamos escuchado que después de que David y Saúl habían vuelto de haber derrotado a Goliat, él le había traído, dice, el trofeo, nada más y nada menos que la cabeza de Goliat, que era el icono, es decir, la imagen de los filisteos, y entonces, queridos amigos, aquí el hecho de traer, el hecho de mostrar, el hecho de decirle, miren cómo hemos triunfado nosotros, o cómo podemos triunfar. Entonces, entre a formar la lleva Yepopetei, porque también ellos sabían, incluso el mismo ejército, los mismos soldados, la gente enseguida se entera que lo que había sucedido. ¿Se acuerdan en los capítulos, sobre todo el capítulo anterior, el 17, cuando tenemos la batalla de David con Goliat? Hay toda una preparación anterior en que David se encuentra con este guerrero y nos va narrando, ¿verdad? Incluso va narrando primero la situación en que se encuentra el ejército. Él hasta se pelea, o mejor dicho, no es lo tanto que se pelea, porque hasta David me dio que cuando hay grandes problemas, a ellos sí reaccionamos, ¿cómo es que ustedes son los soldados que tendrían que salir al frente, ¿verdad? Y a poner el pecho, la muralla, para pelear por nuestro ejército, para pelear por el ejército de Dios, Sebaot Dios, de los combates, de las batallas, Entonces él como que mira un poco eso y claro, eso pues es como meter el dedo en la llaga. Vengo la soldado, vengo la pensada piñonero. Ambas se depende pues te ven y petío y la dai por y la osemia piñonero con este tipo. Allí la belleza cuál vio que este tipo sale y qué va a hacer.
Y entonces toda esa situación, ese contexto que nos presenta la narración y que al final él incluso dice que va a salir, no le quieren permitir, poco ave, manare, yuco ave, o sea, todos estos elementos nos muestran que de cierta manera son como celosos, ¿verdad?, de lo que ellos tendrían que hacer cuando ya puede ir. Vean la famosa ñandeñe ea. Este es el perro del hortelano. Oye, pese ahí la español cuera con sus dichos, ¿verdad? Va el ayak, va del hortelano. Hortelano y se ve orecoa huerta. Pero orecoa lleva entonces las hortalizas. Yagua, yaguerecoa en el huerto, en la huerta. Oñangarecoa por la lechuga, tomate y todas esas cosas. Vende huerta, ayer. Perro del hortelano. Oye, vea. Amba en la iñe. El perro del hortelano, ese perro que cuida una huerta, dice, ese perro no come, ando uigo a la yagua, ando uy la lechuga, ando uy la tomate, ando uy la no come y tampoco deja comer, hey. No deja comer, porque guajú oñano, hoy su pata, oña tendés y no cocina por la huerta, ¿verdad? Y entonces es interesante esa frase. Hoy coñan de ahí como el perro del hortelano. Ñande ninda ya, uy cuya huesa, uy la hortaliza, uy mi lechuga, mi perejil, uy la yagua. Entonces, no come, ni deja comer, porque son días tuyos y queda, aunque sea tomate o lo que sea. Es interesante esa frase, queridos amigos, porque ñande veisete ahí muchas veces. Los refranes son interesantes porque nos hablan de nuestra vida. Añande copecha muchas veces también peñan de recobe, peñan de iglesia, do uini do ya yo una otro hey la yagua y no ve. Entonces así también da ya pues anda ya hey que el otro haga también lo que se tendría que hacer o se podría hacer. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Espíritu Santo,
vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta.
Este 22 de septiembre, a partir de las 19 horas, prepárate para una experiencia única en Asunción, Paraguay. Con Maika y Fruto del Madero, una noche de fe, música y adoración que no querrás perderte. Será una noche llena de música, adoración eucarística, cantos y testimonios que tocarán tu corazón. Únete a nosotros para elevar nuestros corazones y alabar al Señor en una adoración profunda y significativa. Experimenta la conexión espiritual a través de la música y los testimonios que inspirarán tu fe y renovarán tu espíritu. Los organizadores de este evento son el grupo Misión, Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz, quienes han trabajado incansablemente para traerte esta experiencia espiritual inolvidable este 22 de septiembre, 19 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10b principalmente, ¿verdad? David tocaba su instrumento como los otros días y Saúl tenía su lanza en la mano. Va a enseñar de Ginopea, ¿verdad? Esas mismas manos decíamos que mataron a Goliat, porque pega entonces una mano de destreza. Algo hondita, pero yo cabeza lleva a Goliat, a este enemigo de las huestes de Israel y del ejército de batalla de Yahvé, del Señor. Entonces, estas manos que habían matado a Goliat y llevaron el trofeo, incluso, ¿verdad? Estas manos que llevaron el trofeo, es decir, la misma cabeza de este gran gigante. Y pobre, bueno, apenas y te hora, y pojido y nada acá. O acá le de huella y le lleva entonces como trofeo nada más y nada menos que al rey, ¿verdad? Ahora también esas manos tan hábiles ahora están tocando nuevamente dulcemente esa música para Yahvé. Y así entonces ministraba, ¿verdad?, a este rey Saúl, que no tenía paz ni tenía conciencia. Además, hoy entonces, viste, no tiene esa paz, está en una ñandella dicotomía. Va la dicotomía, está dividido. Entonces, ni lo uno ni lo otro, va a decir estar dividido. Pero con la ya anteriormente, en el bloque anterior, ¿verdad? Es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Entonces, esto es lo que suele suceder con nosotros. Cuando nosotros no tenemos esa paz y esa serenidad es porque no estamos bien con nosotros mismos, y menos entonces vamos a estar bien con Dios. Y al no estar bien con Dios, entonces tampoco estamos bien en la relación con los hermanos. Cuanto ya es antes, hoy ve España, la verdad, todo nos molesta. Y entonces, David tenía esas manos hábiles, evidentemente, tanto en la guerra como en el ministerio también de la música. Tocar la cítara no es fácil, ¿verdad? Pero más notable era su corazón humilde, el corazón, ¿verdad? Porque es lo que uno siente, ¿verdad? Esto también, y esto nos pueden decir mucho mejor mi músico fuera, los músicos, ¿verdad? Y algunas cosas da gusto escuchar, ¿verdad? Mi música, yo repetí para ella, antes, y le gustó, pero ya no la de música, pero mi guaraní, eso que sale del corazón, ¿verdad? Ese que habla desde adentro del corazón, que tiene letras profundas, ¿verdad? Y que te canta desde el corazón, ¿verdad? Esos son impresionantes, ¿verdad? O sea, vean la
o sea, la musa, ya ñande. Bueno, entonces, eso demuestra un poco un corazón profundo, un corazón humilde, un corazón sereno, porque la ley miago rico te ven, hay que tener, ¿verdad?, por dentro. Y la mayoría de los hombres, después de la fama que le llegó a David, considerarían este tipo como realmente como un inferior, ¿verdad? Porque Sheina, sea la ganancia, ese famoso por Malheimo, Dios como David, ayer. Así podría haber dicho. Yo fui el que le mató a ese tipo, a ese gigante. Sea Belambo y para el ejército filisteo. Sereja, Peinago, Ave lleva, el Aveyuta Belle, se van a ese famoso formal, se vende pase, vende imba. David podría haberlo dicho. Sin embargo, no. Sin embargo, David de nuevo se pone a disposición y más aún, imagínense, ese espíritu atormentado del mismo rey que le está persiguiendo ya a David de cierta manera. Entiendo igual, pero de cierta manera ya no le está aceptando. Porque David mató a 10.000 y Saúl había escuchado que a él le decían que solamente era 1.000. Incluso ya comienza a pensar, lo único que falta es que le entreguen ahora mi reino a este tipo, papi, vean. Entonces ella pone al bichito, ¿verdad?, a trabajar en su corazón, a trabajar allí adentro. Entonces eso no le gusta. Eso hace que las cosas entonces comiencen a trabajar negativamente. A perere imagina Saúl. Entonces dice, David seguía tocando, sin embargo, su instrumento como los otros días. Como los otros días. Ve palabrita como los otros días, ñandé, es interesante, porque Upeaco dice ñandé que a David no se le subió los humos. No se le subió los humos. Pero, sin embargo, como termina este versículo, en este versículo 10 dice, y Saúl, sin embargo, tenía su lanza en la mano. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Hoy estamos escuchando y celebrando desde la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, del versículo 6, 3 al 12. Si alguien enseña otra cosa y no se atiende a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancia. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Esto es esencial y fundamental. Primero, luego, nos dice qué es lo que nosotros estamos enseñando. Y esta enseñanza, queridos amigos, no es porque me voy a una universidad o me voy, no sé, en un lugar donde yo tengo que comenzar a enseñar así como nosotros entendemos, sino que directamente se refiere a lo que nosotros estamos pasando a nuestros hermanos en este caminar de la vida cristiana. ¿Qué es lo que yo le estoy pasando? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que yo le estoy dando a mis hijos, a mi comunidad? ¿Qué es lo que le estoy dando a mi sociedad? Y por lo tanto, atención, si alguien enseña otra cosa a esos preceptos conforme a la piedad, entonces quiere decir, primero, o porque es un ignorante, que decir que pegando ñe forma y pegando y cuapo, una peña de yara, la oyerurea ñande,
Y eso es lo que muchas veces pasa, queridos amigos. Ya pues acá, ya llega esa peana. Porque está el año de botado, y se lleva. Y si nosotros no estamos formados, por eso dice es un ignorante. Segundo, es un orgulloso. Baila orgulloso. Ande gore y cua por allá para la ocho, enseguida, oye mombare tema gato. Gato. Entonces se pone por encima. Y eso nosotros lo encontramos, ¿verdad? Hoy en día, queridos amigos, lastimosamente yo digo, ¿verdad? Hay una división en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, lastimosamente por esta situación, por la ignorancia y por el orgullo. Si estás en todas, estás bebé, pero se te presenta luego como si fuese no sé qué cosa. Que 2000 años de camino de iglesia fue un desastre más o menos, era como para decir, se han arecó la revelación, allá también va la bella puana. Estamos todos locos eso, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios verdaderamente nos está diciendo a través de San Pablo. Si alguien enseña otra cosa y no se atiende a estos preceptos de la comunidad que siempre Jesús ha enseñado y nos anima a vivirlo, entonces quiere decir que es o un ignorante o si no es un orgulloso. O si no, dice, es un ávido de discusiones y de vanas polémicas. Pidamos al Señor, ¿verdad?, que no nos deje caer en esta tentación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero,
tú mi lucero, tú mi guía. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo, en este caso ya el 18, ¿verdad? Versículo 10. Decíamos que David tocaba su instrumento como los otros días y Saúl tenía su lanza en la mano. ¿Verdad? Del hecho que Saúl tiene su lanza en la mano. Hemos insistido en el aspecto de que David, realmente a pesar de que ya comienzan estas dificultades de parte de Saúl, parece que aquí David todavía no se da cuenta, o si no directamente no pena guasuinda lleva. Entonces dice, bueno, esto pueden ser celosías, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le puede pasar al rey. O si no, una forma como el rey de Jacob. Ahí copa, esa llama, oye, muy furioso, va tomando, oye, muy furioso, porque yo topago en 10, güey. Yo me estaba en 10, güey, la hazuela trofeo, la ave y pobre, llevo esa casa, güey. Na ave, cara y Saúl, querido rey, aquí está, entonces, por fin nos hemos liberado. O sea, con mucha humildad. Eso es lo que te quiere insistir el autor sagrado. Te quiere mostrar que David no hace alardes. No pavonea a llevar, no se hace como un pavo real que abre ahí la cola y dice, a ver, se la ídolo, se se pone a ver, se deja viene con ave lleva, se la voy para ver, señor, que arriba se acaba de injondida de ya, pibeña, te va a llevar, voy para yuca y te mando. Le degollé a este tipo a quien ustedes le tenían tanto miedo, ¿verdad? En fin. De David entonces no se te presenta, sino te hace una narración de esta manera, sino que simplemente dice que David tocaba su instrumento como los otros días. En el versículo 16, nosotros ya sabemos, ¿verdad? El capítulo 16, yendo un poco más atrás, imagina capítulo 18, capítulo 16, versículo 14 en adelante, ya habíamos nosotros hablado que a David le asaltaba ese espíritu negativo, ese espíritu malo. Y justamente por eso, en ese diálogo con los seguidores de Saúl, los que estaban en las cortes, dicen, nosotros le conocemos a uno de los hijos de José, uno de Jesé. Uno de ellos dice, venga, tú me mitas los a Saúl le dice, dale, pero otro, entonces. Y así entonces se introduce en la corte, ¿verdad? Está allí con este Saúl. Nosotros en una oportunidad ya hablamos ya en los cursos anteriores que tuve y mía llevaba ya cada uno de los cursos en que decíamos cómo es que en un momento después de que David le mata a Goliat, Saúl parece que no le conoce, ¿verdad? No le conoce a David. Eso era lo extraño, ¿verdad? Entonces parece vienen y le presentan, ¿no? Como si fuese la primera vez. Y ahí nosotros decíamos, pero entonces, ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué? Porque en el 16 ya te dijo que le habían traído a David y que David ya estaba en la corte y que David ya tocaba la cítara para Saúl. Había varias teorías, ¿se acuerdan? Que algunos decían, bueno, el asunto es que en ese momento Saúl ya no le reconoció a David
porque tal vez estaba todo ensangrentado, porque es tan ella lleva, porque se quiere pues, más o menos explicar cómo es esto, ¿verdad? Que Saúl aquí no le conoce. Otro decía, en realidad dice, David luego nunca pudo haberle visto al rey, a pesar de que fue contratado y estaba en la corte. ¿Por qué? Porque dice, el rey estaba en su trono y dice, había como una cortina medio transparente, medio estilo tulo, lo que sea, pero nunca había un contacto, dice, directo así con el rey. No hay que seguir ahí, le tocaba ahí, a ver, ya va pues en rueda de amigos, a ver, ya uy, mi algo, ya moco, y mi algo, puta, me la embaracamos, puta, me la cita, a ver, ya voy a pago eso. No. Entonces, eso es lo que, ¿verdad? En una exégesis, muchos autores procuran explicar esta situación, porque dice, en el versículo 55 del capítulo 17, justamente decía, al ver que David salía al encuentro de Filisteo, Saúl le había preguntado a Abner, el jefe de los ejércitos, Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Esa es segundo igual, por primera vez. Al jefe, ¿verdad?, del ejército, que era Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Por la vida del rey, no lo sé, dice Abner, respondió Abner. Entonces el rey le dijo, averigua de quién es hijo de ese muchacho. Lleva al comienzo en el versículo 16, versículo 14, capítulo 16, versículo 14. ¿Ves? Allí va. Pero esto es simplemente para que nosotros sepamos, ¿verdad?, que aquí David está trabajando y está haciendo lo suyo con mucha humildad. David entonces no le interesa, ¿verdad?, ser aquí el ídolo, porque se la yuca entonces se haya pomala, se haya posee. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Mientras las 300 familias de la villa de Cullera dormían apaciblemente esa noche del 11 de junio de 1552, Dragut, un temido forajido que tenía azotada la región, entró con sus hombres a la aldea como un huracán y metódicamente saqueó y destruyó casa por casa hasta dejar a los pobladores con lo que tenían puesto en la mitad de la plaza. Cuando Tomás de Villanueva, arzobispo de la cercana ciudad de Valencia, se enteró, acudió en su auxilio y con el grupo de clérigos y monjas que lo acompañaban, se dedicó a alimentar a los damnificados y a repartir trigo, ropa, mantas, enseres, y con 1000 ducados, dinero que había tomado de las rentas de la arquidiócesis, comenzó inmediatamente a reconstruir la aldea, a reponer los bueyes, las acémilas, las vacas, las yuntas, arados, y aunque repartía a manos llenas, los recursos nunca se acababan. Y al cabo de unas semanas, las familias de la villa estrenaron casa con todos sus enseres, herramientas, y cada una recibió dinero suficiente para arrancar con su propio negocio. Tomás García Martínez, oriundo de Villanueva de los Infantes, España, y nacido a principios de diciembre de 1486, creció en un hogar acomodado y caracterizado por la acendrada generosidad de sus padres, que semanalmente repartían los viernes más de la mitad de lo producido en sus haciendas durante la semana: trigo, pan, leche, queso, carne, amén de que las prendas, cobijas y diversos bordados de uso casero que todos los días confeccionaban su madre y sus criadas también eran entregados a los pobres, que nunca faltaban en la puerta. Impregnado de ese altruismo, el pequeño Tomás siempre regalaba sus trajes, sus zapatos y la comida. Como además era un estudiante brillante, a los 16 años ingresó a la Universidad de Alcalá de Henares, en donde obtuvo el título de maestro en Letras, Artes y Filosofía, y se convirtió en el mejor profesor de este claustro,
pues todos los alumnos querían estudiar con él. Pero en 1516, aunque le ofrecieron un jugoso salario en la Universidad de Salamanca, se impuso su vocación religiosa. Y en esa ciudad ingresó al convento de San Agustín con el nombre de Tomás de Villanueva. Y luego de especializarse en teología, fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1518. Y 5 meses después ya era el prior del mismo monasterio de Salamanca. Muy pronto las homilías de Santo Tomás de Villanueva lograron tantas conversiones que su fama llegó a oídos de Carlos V, y por eso cuando fue nombrado prior en Valladolid, que era la sede temporal del gobierno, el monarca, que asistía a todos sus sermones, le concedió el cargo de predicador oficial de la corte. Después de regir varios conventos y ser superior provincial, Santo Tomás de Villanueva fue, a pesar de su enconada resistencia, nombrado arzobispo de Valencia por expresa petición del emperador. Para empezar, con los 4.000 escudos que le entregaron como dote por su consagración episcopal, reconstruyó el Hospital General de la ciudad destruido por un incendio, y a continuación se dedicó a restaurar la arquidiócesis que estaba abandonada, a enderezar a sus laxos sacerdotes, a sacudir la olvidada fe de los feligreses con sus conmovedores sermones y a repartir entre los desamparados las limonas que alcanzaban para todos, y por eso ningún pobre se iba a casa con las manos vacías. Tenía un hospicio dentro del palacio arzobispal para acoger y educar a los niños que dejaban abandonados en la entrada, y llegó a tener hasta 100. Toda esta labor la redondeaba Santo Tomás de Villanueva con la atención a los enfermos, a los que curaba milagrosamente, pero siempre les exigía que no contaran nada a nadie. Su austeridad, riguroso ascetismo, el permanente ayuno y extenuantes jornadas de oración le pasaron factura. Y cuando estaba a punto de morir, Santo Tomás de Villanueva le exigió a su obispo auxiliar que no volviera a su lado hasta dejar en manos de los pobres el último céntimo de los 5.000 ducados que había en caja en ese momento, y expiró con una sonrisa en los labios el 8 de septiembre de 1555, cuando su ayudante retornó con las manos vacías. Fue canonizado por el Papa Alejandro VII en 1658. Por eso hoy, 22 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás de Villanueva que nos enseñe a ser pródigos con los pobres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Al mundo que su único hijo Él entregó
para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando.
No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 18. En este versículo 10, como decíamos, insistimos que David tocaba su instrumento como todos los días, pero dice que Saúl tenía ya en su mano la lanza. Tenía la lanza en su mano. Entonces, ya tenemos pirimba y tema, ya imagina una situación de estar viendo el proceso y el desarrollo de los hechos, porque quiere decir que Saúl ya no aguantaba, imagina. Ore coina ve corazón bebé bichito y vea lleva pe aña vean ni catui do digerir la situación de lo que está pasando, principalmente en la relación de David con el pueblo, porque todo el mundo le está aclamando. Todo el mundo te quiere, a vos David, todo el mundo te quiere, Romerito, todo el mundo te quiere. Y entonces los otros no aceptan esta situación. Entonces y David está siempre en lo mismo, con esa sencillez, como todos los días. Pero sin embargo en el corazón de Saúl, no. Saúl tenía su lanza en la mano. David tenía un arpa y tocaba con su mano. Pero en la mano de Saúl había violencia y había sangre. Pero se dan cuenta aquí la contradicción, y esto es lo lindo, ¿verdad? Después vamos a seguir un poquitito más adelante, lo que viene a continuación, ¿verdad? Toda esta escena que se irá desarrollando en este capítulo y sobre todo en esta narración. ¿Por qué? Porque al ponerte en el versículo 10 que Saúl tenía su lanza en la mano, ya nos está preparando, decíamos, para un desenlace en cuanto a el accionar de Saúl. Na aguantareima, senica turima esa la upeya lleva la comita y goa lleva, me humilla de cierta manera, ¿verdad? Me humilla, pero su presencia nomás, porque hasta ahora el autor sagrado está cuidando totalmente y absolutamente el comportamiento de David. Incluso vuelve a insistir que David está tocando su instrumento como los otros días. Quiere decir que, a pesar del triunfo, a pesar de haber vencido a Goliat, a pesar de que él podría estar en el pedestal, decíamos, a pesar de que David podría ser ¿verdad? Como una persona que no tiene miedo y que tiene mucho coraje. Dale, David, fuerza. Delante valea y baja ¿verdad? Bueno, todas estas cosas que nosotros podemos pensar y podemos entender. Y el pueblo podría también, ciertamente, que aclamarlo de esta manera a David. Sin embargo, David no usufructúa de eso. David no hace alarde de eso. David a él no pavonea ahí con esa situación, ¿verdad? Como diciendo, bueno, haga porque que se llegue, vaya a le seca tu se. Entonces se la ídolo. No. Al contrario. Vive de una manera entonces tranquila, de una manera apacible, porque ya dijimos que volver a lo suyo, volver esas manos, ¿verdad?, adiestradas para la música, para la cítara, y llevarle paz de nuevo al rey significa mucho, ¿verdad? Significa ese corazón, esa musa que sale desde adentro,
transmitir de nuevo esa paz y esa serenidad para alguien que está atormentado. Y ante que tú la llevarás, ¿verdad?, esa paz y esa serenidad a los demás. Necesitamos nosotros mismos estar bien. Ñande la ñeiva ino, ñande na ñei me pone ino, hina peña de corazón, peña de apuesto, un indica tumo ahí voy a llevar la ñambojasa, va ebe, aba bebe, indica tumo ahí, ñambojasa lleva pepe apona, diga tumo ahí ñambojasa pepe agua, puñan de la pizza cuerda. Por eso es importante, ¿verdad? Sin embargo, enseguida te quiere mostrar que en cuanto que David tiene un alma buena, bondadosa, un alma entonces que se pone al servicio, un alma que se pone, ¿verdad?, como para servir a quien le está pidiendo, sin mirar absolutamente, sin mirar ni hacer alarde de su condición o de lo que él había hecho. Sin embargo, ahora enseguida, ¿verdad?, nos pone la otra versión, la otra cara. Y dice y subraya, queridos amigos, Saúl tenía su lanza en la mano. Es decir, te muestra un corazón arrogante, un corazón malo, manos ensangrentadas en todo caso, ¿verdad?, que en lugar de ayudar, sino simplemente es para demostrarnos que hay maldad, que hay odio, que hay envidia, que hay deseo entonces de hacer desaparecer a esa persona que le está haciendo sombra, en síntesis. Bueno, queridos amigos, esta suele ser nuestra realidad, nuestra sociedad, nuestra realidad, nuestras familias, nuestra realidad lastimosamente también en nuestras iglesias, ¿verdad? Entonces ella lleva esta peña de ya, que tú has enseñado de peña de apuesto muy ella es esa misma, esa peña tu ya güero guatapona, coñandere cobe. Así que les dejo ahora la bendición, queridos amigos, en este día, ¿verdad?, la finalización ahora de este curso bíblico del día de hoy. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima entonces con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.